Voy a tomar el libro de Josué, hermano. Vamos a meditar hoy. Que el Señor nos dé su gracia. No solamente para oír, sino para aplicar. Oír, aplicar y luego enseñar. Como el Señor le dijo a sus discípulos, ¿verdad? Se acercó a ellos, ellos le vieron, le adoraron. Y el Señor les habló. Y les dijo, toda autoridad me ha sido dada en los cielos y en la tierra, en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que yo les he mandado a ustedes. Entonces, para el discípulo era un mandamiento. Un mandamiento, hermano, recibir la palabra, y un mandamiento guardarla. Pero luego va y dice, enseñen ustedes. Ya cuando usted y yo estamos, no solamente estamos recibiendo la palabra, sino que la aplicamos a nuestra vida, luego enseñamos. Porque muchas veces, hermano, nos ponemos a dar consejos, pero consejos humanos y no estamos viviendo la palabra, ¿verdad? Es como el caso de aquellos que están aconsejando a otro matrimonio y su matrimonio está destruido. No tiene sentido. Entonces, aunque en cierta forma cuando Dios lo usa, pues Dios arregla todo, pero no tendría que ser así, porque la palabra del Señor dice, hermano, que era un mandamiento para que enseñaran las cosas que a ellos les habían mandado, enseñar y guardar. Hay un varón en el Antiguo Testamento, Esdras. A Esdras el rey le da una carta y le dice, hermano, le pone un lugar alto, muy especial, y dice, tú que conoces la ley de Jehová tu Dios, ve y enséñales. Porque Esdras dice que era un varón, hermano, que inquiría en la palabra, conocía la palabra, la inquiría, la ponía por obra y luego la enseñaba. Entonces, ahí es donde la palabra hace efecto, el tener la palabra, aplicarla a nuestra vida y luego enseñarla. Entonces, esas tres cosas son muy importantes. Aquí en Josué, capítulo 1, verso 12, Josué va a los rubenitas, a los gaditas y a la media tribu de Manasés. Estos hermanos se habían quedado al otro lado del río, en el área del desierto, al final del desierto, ¿verdad? Pero era necesario que también ellos participaran en la conquista, en tomar el pueblo que le faltaba a las otras 2 tribus y media. Y viene hermano Josué y los convoca a ellos también. Porque ellos decidieron quedarse del otro lado del río, o este lado del río. Y Moisés le dijo que estaba bien, pero no con gran alegría, sino les dijo, todavía osan ustedes rebelarse contra Dios, ¿no? Si el deseo de Dios era que todos pasaran al otro lado. Pero fíjese, hermano, que estas 2 tribus y media se quedaron, tomaron las ciudades que gobernaban Og y Sehón. Ya vimos el significado de ellos, ¿verdad? Entonces, cuando vieron esas ciudades, dijeron, aquí nos quedamos nosotros. No era el plan de Dios sino que era que todos pasaran al otro lado, pero como, hermanos, destruyeron a estos reyes, ¿no? Todavía en el tiempo de Moisés. Ahora, hermano, que van a tomar posesión, entonces dicen, bueno, Moisés nos dijo que tomáramos posesión de esto. Entonces, hermano, ¿quiénes tomaron posesión de las tierras de Sehón y de Og? Dice, hermano, que son Rubén, los de Gad y la media tribu de Manasés. Ellos fueron los que tomaron posesión de esa tierra. Entonces, Rubén era el primogénito de Jacob, ¿verdad? Luego está Gad.
y luego Manasés. Entonces, ellos tres, hermano, estas 2,5 tribus, perdón, fueron los que quedaron en ese lugar. Entonces, conquistaron los reyes y se tomó posesión de ella. Entonces, mi amado hermano, cuando se derriba un rey que ha gobernado nuestra alma, es necesario que tomen posesión las palabras que el Señor nos da a nosotros. Primero, la primogenitura de Cristo, establecer el señorío de Cristo sobre nuestra vida, ¿verdad? El olvido, porque Manasés es olvido divino, hermano. Es decir, olvidar ya lo pasado y establecerse realmente en lo que Dios quiere para comenzar a andar en una nueva etapa. Viene él y habla a los de Rubén, a los del Gad y a la media tribu de Manasés, diciendo: acordaos de la palabra de Moisés, siervo de Jehová. Os mandó diciendo: Jehová vuestro Dios os ha dado reposo y os ha dado esta tierra. Hermano, Dios les dio, mire, cuando se vence esto, dice que Dios les dio reposo. Ellos ya estaban en el reposo. Ellos ya sabían que esa era la tierra, ya los reyes los habían vencido, ya estaban vencidos. Moisés los venció, era solo de tomar posesión de ella. Dice: acordaos de la palabra que Moisés, siervo de Jehová, os mandó diciendo: Jehová vuestro Dios os ha dado reposo y os ha dado esta tierra. Entonces, hermano, es necesario que nosotros no solamente saquemos aquellas cosas que están afectando nuestra vida, sino que se tome posesión, como con la gloria de Dios, con la bendición de Dios, la primogenitura de Cristo. Hay que ser, hermano, valientes para ello, olvidar el pasado y caminar hacia adelante. Ahora viene Josué y les dice: vuestras mujeres, vuestros niños, vuestros ganados quedarán en la tierra que Moisés os ha dado a este lado del Jordán, mas vosotros todos los valientes y fuertes pasaréis armados delante de vuestros hermanos y les ayudaréis. Entonces, hermano, cuando nosotros ya hemos vencido ciertas áreas de nuestra alma, tenemos que también ayudar a los otros, a los demás que están pasando en situaciones difíciles. Hermano, ¿cómo? Enseñando, predicando, aconsejando, pero de acuerdo a los propósitos de Dios, hablando de la primogenitura de Cristo, a veces del desgano nuestro, pero también, hermano, del poder que Dios nos da para caminar, para poder andar de acuerdo a su propósito. Pero ellos tenían, es cierto, todo el pueblo había conquistado, hermano, tomado posesión de estas tierras que eran de Og y no solo eran tierras, eran ciudades, hermano, de Og y Sehón. Entonces, todo el pueblo había colaborado con eso. Cuando todo el pueblo está reunido, hermano, hay victorias. Hay una victoria grande sobre ciertas áreas de nuestra alma. Pero estas áreas de nuestra alma ya son afines al Señor, ya están conquistadas, tienen que colaborar para ir conquistando otras áreas más. El Espíritu Santo tiene que estar gobernando esas áreas para conquistar otra y otra y otra hasta tomar posesión de todas estas cosas. Entonces, vemos acá, ¿hasta cuándo? Hasta tanto que Jehová haya dado reposo a vuestros hermanos como a vosotros, y que ellos también posean la tierra que Jehová vuestro Dios les da, y después volveréis vosotros a la tierra de vuestra herencia, la cual Moisés, siervo de Jehová, os ha dado, a este lado del Jordán, hacia donde nace el sol, y entraréis en posesión de ella. Hermano, es toda una preparación. Ya están ubicados ustedes, bueno, ahora ayuden a pelear, pues. Las tierras que iban a conquistar no eran para ellos, era para el resto del pueblo. Y es donde Dios nos llama a nosotros, hermano, a ser intercesores, a orar, a clamar, que ya se vencieron ciertas áreas en nuestra vida, que el demonio, los demonios, el enemigo ya no tiene posesión de ella, ya no tiene nada que ver. Entonces tenemos que ayudar a otros y nos convertimos en intercesores.
en gente que ora y clama, invoca el nombre del Señor en favor de otros que están pasando por situaciones difíciles y que no pueden tomar, no pueden conquistar también las áreas que tienen que conquistar. Pero el enfoque aquí, hermano, es que Él les recordó algo que sabían. No les vino a decir algo nuevo. Les vino, hermano, a recordar algo que ya Dios les había dado a través de Moisés. Entonces muchas veces el Señor envía su palabra para recordarnos a nosotros, hermano, que ya hemos tomado posesión de algunas áreas de nuestra alma, de nuestro carácter, de nuestra vida diaria. Ya tomamos posesión y dice el Señor, bueno, acuérdate que ya tienes control de esto, pero tienes que seguir adelante, tienes que avanzar hasta tomar posesión de toda tu alma, porque hermano, a medida que prospera nuestra alma, viene la salud. Amado, yo quiero que seas prosperado en todo y que tengas salud como prospera tu alma. Entonces la prosperidad del alma es la que hace que venga la verdadera prosperidad, la verdadera sanidad a nuestra vida, hermano. Es lo que Dios quiere para nosotros. Y nos recuerda constantemente la palabra para que la apliquemos a nuestra vida y así poder caminar de acuerdo a su voluntad. En el verso 16 dice, entonces respondieron a Josué diciendo, nosotros haremos todas las cosas que nos has mandado e iremos a donde quiera que nos mandes. Fíjese, hermano, esta gente ya había conquistado estas dos áreas. A ver si aprendimos. ¿Qué quiere decir Sehón? Guerrero tempestuoso, que hace, hermano, cambia los ambientes y pelea, habla, murmura y todo, pero ya había conquistado. Yo, del cuello erguido, orgulloso, soberbio, no solo orgullosos, hermano, y todavía peleoneros, diríamos aquí, ¿verdad? Entonces, pero ya habían vencido esto, hermano. Ya habían tomado posesión, ya habían destruido a los enemigos, pero tenía que tomar posesión. No solamente es de sacar, no solamente de echar fuera, sino tomar posesión. Entonces, ellos ya habían aprendido algo. Mire qué aprendieron. Entonces respondieron a Josué diciendo, nosotros haremos todas las cosas que nos has mandado e iremos a donde quiera que nos mandes. Nosotros vamos a hacer todo lo que nos digas y vamos a ir a donde tú dices que vayamos. Esa es la consecuencia de haber vencido a Sehón y a Og. Entonces, mi amado hermano, ese ya es un fruto. Ya no es un medio para alcanzar, ya la tierra la habían tomado, ya los reyes ya los habían vencido, al pueblo lo habían destruido, al pueblo de esas naciones ya los habían destruido. Entonces, ahora se da el fruto en ellos. Aquí vemos que la obediencia no es un medio para llegar, la obediencia aquí ya es un fruto por haber vencido a esas dos potestades, hermano, a esas dos actitudes, puede ser en nuestra alma, a esos dos reyes que gobernaron nuestra alma, hermano, y esa es la batalla constante nuestra, sujetar al hombre viejo. ¿Para qué? Para tomar posesión obedeciendo. Yo repito, nosotros haremos todas las cosas que nos has mandado e iremos a donde quiera que nos mandes. Mientras Og y Sehón gobiernen nuestra vida, hermano, no podemos obedecer. Intentamos y volvemos y nos vamos. Pero ellos ya tenían la determinación. Vino Josué y le dijo, mire, sus mujeres, sus niños, su ganado, todos sus bienes se quedan aquí y ustedes se van con nosotros a pelear. Y no era una jornada de un día ni de un año, eran de años, hermano. Y dijeron, iremos y haremos todo lo que tú nos digas. Hermano, ese es el fruto, es lo que Dios quiere de nosotros. Por eso es necesario enfocarnos en derrumbar a estas dos potestades, a estas dos actitudes dentro de nosotros, o la administración de esos espíritus sobre nuestra vida. Tener el entendimiento claro que son ministraciones que vienen de fuera y que no tienen que estar dentro.
y que ya trastocaron nuestra alma, nuestro corazón, pero que tienen que ser rendidas a los pies del Señor, hermano. ¿Y quién va a tomar posesión? Aquellos que tenemos la promesa de la herencia de Dios. Para nosotros tenemos la promesa de la herencia, entonces tenemos dos enemigos. Guerreros tempestuosos, un carácter feo, palabras ásperas, duras, dice. Y el otro, hermano, orgulloso, soberbio, ¿verdad? Que le gusta la grandeza. Entonces son dos cosas que impiden el fruto de la obediencia. Pero aquí, esta gente le dice a Josué, nosotros obedeceremos. Ya tenían el fruto de la obediencia. Verso 18, cualquiera que fuere rebelde a tu mandamiento. Mi hermano, están hablando de las 2,5 tribus, 2 áreas y media que ya estaban conquistadas, hermano. Cualquiera que fuere rebelde a tu mandamiento y no obedeciere a las palabras en todas las cosas que tú mandes, que muera. Solamente que te esfuerces y seas valiente. Fíjense, hermano, está poniendo al pueblo, está diciendo, mira, nosotros estamos dispuestos a ir, pero si hay algún rebelde que no quiera ir, esfuérzate y sé valiente, que se muera, ¿no? Entonces, hermano, la cosa no era, mira, ahí te lo mandamos para que lo corrijas, no, que se muera de una vez. El desobediente que se muera. Cuando ya debemos de dar fruto y no atendemos, hermano, abrimos puertas a operaciones de muerte en nuestra vida, ¿no? Procesos de muerte. Pero Dios no quiere que entremos a esos procesos de muerte, por eso, hermano, nos aplica la sangre de Cristo, para que tengamos vida, vivifica nuestro espíritu para caminar con vida, porque el propósito de Dios es que tengamos vida y vida abundante. Aleluya, gloria al nombre del Señor. ¿Estamos claros en eso, verdad, hermano? Fíjese, hermano, que cuando ya la obediencia ya no es un medio para llegar a obtener algo, sino que ya es un fruto, hermano, ya subió a otro nivel. Y el fruto, el medio es como una escalera para llegar ahí va un peldaño y otro y otro. Sí, cuando la obediencia es un medio, ahí vamos subiendo poco a poco. Pero ya cuando llegamos a un nivel de fruto, cualquiera quiere el fruto, más el enemigo, hermano. Y entonces ya ahí sí como decimos aquí, con hecho pensado, hacemos las cosas, hermano, ahí nos exponemos a que se abra una puerta, donde el enemigo va a estar ahí con que ya tomaste posesión de lo que era mío, pero estás desobedeciendo, aquí te caigo. Hermano, nos exponemos a la muerte. Tal vez no muerte física, pero muerte de áreas de nuestra alma, muerte a nuestros deseos, a nuestras esperanzas, muerte a la fe que ya tenemos, muerte al crecimiento que estamos dando, muerte, hermano, a las metas que el Señor ya ha puesto delante de nosotros. Eso provoca muerte, incluso puede afectar nuestra vida espiritual, la del alma y la de nuestro cuerpo, cuando dejamos de obedecer. Y un día nos vamos a dar cuenta, hermano, de que si hubiera hecho lo que me dijeron hace tanto tiempo, si hubiera hecho aquí, si hubiera hecho lo otro, ya es diferente, hermano. Mejor ahora. Comencemos a caminar y desear dar frutos de obediencia. Y ese es el punto, porque fuimos hechos para dar fruto. No fuimos creados para estar sin fruto, hermano. Por eso, 1 de Pedro capítulo 1 dice, hermano, escogidos en la presencia de Dios, en el espíritu de santidad, para obedecer y ser rociados. Entonces, para dar el fruto de obediencia. El fruto de obediencia es lo que Dios quiere de nosotros. Ahora, ¿qué impide que se manifieste el fruto de la obediencia? La rebelión. Cualquiera que fuera rebelde a tu mandamiento y no obedeciere, pues hermano, la rebelión y la desobediencia. Fíjese. La rebelión y desobediencia. Esas son dos cosas
que impide que nosotros como pueblo de Dios no conquistemos estas áreas, hermano. Y entonces no podemos tomar posesión de lo que nos corresponde. Pero cuando ya esto ha estado venciéndose, llevándose a los pies de Cristo, como hizo David en el Salmo 51. Yo conozco mis rebeliones, mi maldad y mi pecado. Fíjese, hermano. La rebelión está en el espíritu, la desobediencia es, el camino de obediencia es aquí, pero se va para allá, entonces se apartó del blanco, y apartarse del blanco es pecado, apartarse del objetivo de Dios es pecado. Entonces dice, mi rebelión, la maldad y el pecado. Y él dice, Señor, límpiame, endereza mi espíritu, renova un espíritu recto dentro de mí, no quites de mí tu Santo Espíritu. No me eches de tu presencia. Dame el gozo de tu salvación. Espíritu noble me sustente. Necesito estar sustentado para que esto no se dé en mi vida, para que esto no vuelva a ser tomado por otros espíritus, sino que necesitamos, hermano, el fruto de la obediencia y la ministración de la sangre de Cristo. La sangre de Cristo es ministrada cuando hay obediencia. Yo ando en desobediencia, yo quiero que me apliquen la sangre. No, la sangre, el mismo Espíritu Santo de Dios, hermano, está ministrando la sangre de Cristo Jesús sobre nosotros, dentro de nosotros, hermano, porque obedecemos. La obediencia es clave para ser ministrada. Por eso dice, hermano, hijitos, si pecasteis, abogado tenemos. Entonces, mira, te alcanzó el pecado, tienes abogado. A Jesús, para con el Padre, pero hay un abogado más cercano, el Espíritu Santo, que lleva nuestra causa a Cristo, que está ahí arriba. Tenemos dos abogados. Dice, yo me voy, pero le pediré al Padre que envíe al otro Consolador. Y tenemos a Cristo como el abogado, pero él tiene su representante aquí, ¿verdad? Y el Espíritu Santo lo redarguye a uno y le dice, mira, esto que hiciste no está bien. Y entonces viene uno, hermano, y confiesa su pecado. El que confiesa su pecado y se aparta de Dios alcanza misericordia. Viene el Espíritu Santo, notifica. Aquí hay uno que pecó, pero ya se arrepintió, ya se dio cuenta de que cometió un error. Entonces viene el Señor, hermano, y envía su palabra de perdón. Pero no solamente la palabra del perdón, sino la administración de la sangre sobre nosotros. Mi amado hermano, necesitamos crecer en este punto de obediencia. Porque si no, no avanzamos. Nos quedamos en el desierto. El pueblo de Israel fue rebelde y se quedó en el desierto. El pueblo de Israel no mezcló fe a la palabra y se quedó en el desierto, todos los viejos. Pero ahora, hermano, la nueva generación está diciendo, nosotros sí queremos ir. De la manera que obedecimos a Moisés en todas las cosas, así te obedeceremos a ti. Solamente esto está en el verso 17. De la manera que obedecimos a Moisés en todas las cosas, así te obedeceremos a ti. Solamente que Jehová tu Dios esté contigo como estuvo con Moisés. Bueno, tenía que estar bien puesto Josué, ¿verdad? Está diciendo, mira, te vamos a obedecer si Dios está contigo. Si Dios no está contigo, no, porque no vamos a obedecer al hombre. Vamos a obedecer al que está contigo. Ahí nos deja claro, no es una obediencia al hombre. Que yo le tengo que obedecer al hermano porque es el pastor, tengo que obedecer a fulano porque es el no sé qué. No, aquí dice, si Dios está contigo, como estuvo con Moisés, te obedeceremos en todo. Entonces nosotros tenemos que tener el discernimiento, hermano, el discernimiento bien agudizado, bien ejercitado. Hermano, conocer la autoridad de Dios, conocer la presencia de Dios en una persona, dice, no, ahí está la presencia de Dios. Por la presencia de Dios, por la gloria de Dios que está en él, vamos a obedecer la palabra que Dios envía. Porque hermano, si Dios está con uno, es su palabra, ¿verdad? Si Dios está con uno, es su mandamiento. Ahora, si nosotros estamos lejos de la presencia de Dios, hermano, se nos va a ocurrir cualquier cosa y ponemos a la gente a hacer un montón de cosas que no le agradan a Dios.
Pero como tengo que obedecer, no. Obedeceremos en todo si Dios está contigo. Ese es el punto clave, hermano. Cualquiera que fuere rebelde a tu mandamiento y no obedeciere a tus palabras en todas las cosas que le mandes, que muera. Solamente que te esfuerces y seas valiente. Entonces, mi amado hermano, ya Josué con esta declaración de estas 2,5 tribus dice, bueno, ya se armó. Por lo menos ya tengo 2,5 tribus que están dispuestos a caminar. ¿Para qué? Para ir a conquistar. ¿Cómo iban a conquistar, hermano? Fíjese, hermano, que la conquista era una cosa tan rara, ¿no? Rara en aquellos tiempos y más rara en este tiempo. Porque ir a conquistar ciudades sin un ejército. Solo un montón de gente, hermano, que había crecido desordenado, ¿no? sin, ¿cómo se llama? Sin aprender a obedecer, aunque estas 2,5 tribus estaban dando testimonio que habían aprendido a obedecer. Entonces, ¿ustedes obedecen? Sí, todo lo que tú nos digas. Bueno, ya tengo. Ya tengo un punto de referencia que hay un fruto de obediencia. En medio de las 12 tribus, 3 estaban los levitas. Yo siempre decía, ¿por qué solo a las 12 tribus? 9,5 tribus más 2,5 tribus son 12. Y no eran 13. ¿Y por qué eran 13? Porque de José salen 2, Efraín y Manasés, entonces ya son 13. ¿Pero por qué a 12? Por Leví. Porque a Leví, hermano, dice, yo seré su herencia, yo seré su heredad. Entonces, a ellos no les iban a repartir 10, claro, les iban a dar lugares donde vivir y todo, pero no les iban a dar su parcela, su finca. No. Ellos solo le iban a servir al Señor. Entonces, mi amado hermano, Dios quiere que nosotros demos nuestro corazón a entender que la obediencia es clave para conquistar las áreas de nuestra alma. La obediencia a la palabra que Dios envía es clave para conquistar nuestra alma. Cuando se dio esto, dice Josué, hijo de Nun, envió desde Sittim 2 espías secretamente, diciéndoles, andad a reconocer la tierra y a Jericó. Y ellos fueron y entraron en casa de una ramera que se llamaba Rahab y posaron ahí. Fíjese, hermano, que Josué vino y levantó 2 espías. O llamó a 2 personas para que fueran a espiar, a reconocer. Nosotros muchas veces, hermano, no hemos entendido ese campo de guerra espiritual. Queremos ir, hermano, vamos a ir a tal lugar, dice, pero vamos en nuestro propio enfoque, en nuestro propio criterio. Y Dios quiere enseñarnos varias cosas, hermano. Aquí Josué se detuvo un tiempo. Veamos en el capítulo 3, Josué se levantó de mañana y él y todos los hijos de Israel partieron de Sittim y vinieron hasta el Jordán y reposaron ahí antes de pasarlo. Y después de 3 días, hay un tiempo de espera, después de que Dios había, entre el capítulo 2 y 3, hermano, Dios ya le había hablado a Josué cómo tenía que hacer, ¿verdad? Ya después de que le hablaron, capítulo 3, Josué se levantó de mañana, él y todos los hijos de Israel. Dice, y reposaron ahí antes de pasarlo. Entonces tendrían que entrar a un nivel de reposo, hermano. No iban a ir afanados, no iban a ir angustiados, afligidos, tenían que ir en el reposo. Cuando usted y yo estamos afligidos por las cosas, hermano, oramos hasta en nuestra desesperación, en nuestra angustia, oramos por esto y por el Señor, tengo tal necesidad. Y cuando siente está por el chucho, está orando, ¿va? Porque no se ubica, tiene que tener reposado para poder entender el propósito de Dios en medio de la prueba. Entonces, hermanos, era el tiempo de salir a conquistar. Después de 3 días, los oficiales recorrieron el campamento. Fíjese, hermano, aquí, estos oficiales, hermano, recorrieron el campamento de los israelitas. Pero Josué había enviado antes a 2 espías, ¿qué? A reconocer la tierra. El Señor había dicho, todo lo que pisare la planta de vuestros pies será vuestro. Hermanos, los llamaban a que fueran a
poner los pies en ese lugar. Y van 2 delegados a la tierra, y el lugar donde menos podían, fíjense hermano, qué tremendo, el lugar donde menos podían declararse que eran espías, enviados por Josué y respaldados por Dios, era donde una ramera, porque ahí cualquiera entra, ¿va? Ahora, si lo hubiéramos, ahorita tampoco es para irnos a meter ahí, ¿verdad? Pero fíjese hermano que en este caso los van ahí, se van donde una ramera, ¿y a dónde vamos? No vamos al parque, van a ir a preguntar qué estamos haciendo, vamos a tal lugar, bueno, mejor ahí donde la ramera, aunque no iban a buscar los servicios de ella, sino que a esconderse, ¿no? Entraron ahí, la mujer cuando percibió la presencia de Dios en ellos, ¿no? Dijo, ustedes son israelitas, dice, y todo este pueblo ha desfallecido por causa de ustedes, dice, pero hagan misericordia de mí. Y el rey envió, supo que habían 2 extranjeros por ahí, hermano, o 2 espías que no eran ¿cómo se llama?, del pueblo de ahí, sino que eran de Israel. Entonces dice, esos son israelitas, vayan y tráiganmelos. Hermano, fueron y la mujer los escondió. Dijo, yo los voy a esconder, pero eso sí, ustedes a mí me van a tener misericordia. Hermano, la ramera se convirtió. Y le dijeron, va, está bien, junta a todos los que quieras. Tú, a tus padres, a todos los parientes, todos los que entren en tu casa, serán guardados. No serán tocados, pero eso sí, vas a tener una señal. ¿Y cuál es la señal? Un hilo de grana. Figura de la sangre de Jesús, hermano. Un hilo de grana ahí en la ventana de tu casa. Era la señal de la sangre. Igual que en Egipto, hermano, cuando el destructor pasó por Egipto, tenían, hermano, la sangre en el dintel y en los postes. Y aquí cuando llegan los espías, le dicen, mira, una mujer nos atendió y nos guardó. Y la señal para que no le hagan daño a los que están dentro de esa casa es el hilo de grana. Entonces, mi amado hermano, la sangre del Señor es suficiente para librarnos de toda situación difícil en contra nuestra. Y nosotros, hermanos, si hemos perdido el valor a la sangre, es necesario volver a retomar ese valor. Porque sin sangre no hay remisión de pecados. Está el derramamiento de la sangre, hermano, para perdón de pecados. Pero también está, hermano, la aplicación de la sangre para borrarlos, para limpiarnos. Limpiar nuestras conciencias de obras muertas y servirle al Dios vivo. Bueno, ya vimos así resumidamente lo que pasó en el capítulo 2. Veamos el verso 18. He aquí cuando nosotros entremos a la tierra, tú atarás este cordón de grana a la ventana por la cual nos descolgaste y reunirás en tu casa a tu padre y a tu madre, a tus hermanos y a toda la familia de tu padre. Cualquiera que saliere fuera de las puertas de la casa, su sangre será sobre su cabeza. Mire, si se salen de la casa, ahí ya no somos culpables. Ustedes van a estar guardados dentro de la casa que tiene la señal de la sangre. La administración de la sangre, ahí, si su casa está guardada, hermano, por la administración de la sangre de Cristo, si su vida está guardada por la sangre de Cristo, el enemigo no puede entrar con usted. Incluso, hermano, si la destrucción viniera de parte de Dios, el Señor mira la sangre de su Hijo y detiene. La sangre de su Hijo, porque el Hijo clama por su sangre. Me recuerdo de una persona tuvo una experiencia, así que vio que ya era una anciana y murió y se fue y llegó a un lugar bien especial, a un gran palacio, hermano, y todo era como de oro y sabía ella que estaba en el cielo, ¿verdad? Ella iba ahí con aquella jactancia, decir, ya llegué al cielo, ya estoy aquí. Y a medida que se iba acercando, hermano, había una presencia tan fuerte
Y ella iba con la seguridad que le había servido al Señor toda su vida. Y que por el servicio que había dado, hermano, era merecedora de los galardones que Dios tenía para ella. Y que era merecedora del lugar en donde estaba. Cuando le sube ese pensamiento, oyó una voz fuerte que la fulminó y dijo, ¡inmunda! Y cuando oyó la voz inmunda, cayó, hermano. Inmediatamente vino otra voz. Dijo, Padre, mi sangre. Y oyó la voz, la primera voz, limpia, santa. Hermano, y tuvo la experiencia y regresó a contar eso, ¿verdad? Pero hermano, no podemos acercarnos con las obras nuestras al Señor. No podemos acercarnos con nuestras buenas intenciones. Claro, qué bueno que tiene buenas intenciones, qué bueno que tiene obras. Pero si no está la sangre de Cristo, esa sangre es la que vale. El Señor quiere que nosotros, hermanos, demos nuestro corazón a entender que es por la sangre de Cristo. Hermanos, nos contaminamos por cualquier cosa, la sangre de Cristo. Pecamos, la sangre de Cristo. La administración de su sangre sobre nuestra vida. Veamos aquí en el verso 3, capítulo 3, perdón. Josué se levantó de mañana, reposaron ahí 3 días, tiene que venir descanso, tiene que venir reposo. El pueblo de Dios tiene que estar en el reposo. Y reposo, ¿qué es reposar en Dios? Es confiar plenamente en Él. No confiar en nosotros, no confiar en la gente que está alrededor nuestra, no, confiar plenamente en Dios. Ese es el reposo. Después de 3 días, los oficiales recorrieron el campamento. Hermano, aquí hay un punto de guerra espiritual entre los 2 espías y los oficiales que recorrieron el campamento. Estos oficiales que recogieron el campamento mandaron al pueblo. Es decir, hermano, que ellos tenían ya una palabra que se les había dado. Mire, regresemos a Josué capítulo 1. En el verso 9, le dicen a Josué, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Entonces, hermano, le dieron a él un mandamiento para obedecer. Y ese ya era un mandato. Esfuérzate y sé valiente. Era ya un mandato. En el 6 y el 7 era una preparación a. Esfuérzate y sé valiente para creer. 6, 7. Esfuérzate y sé muy valiente para obedecer. Pero ahora te mando que te esfuerces y seas valiente, porque yo estaré contigo. Entonces ya tenía la voz de mando en su vida. Esa sí era una voz de mando. Te mando, te ordeno que te esfuerces y seas valiente. Ya era un fruto, tenía que permanecer ese fruto. Cuando él recibió esa palabra, en el verso 10, ya tenía el respaldo de, no solamente de la palabra, sino el respaldo de la autoridad de la palabra. Eso es lo que nosotros tenemos que anhelar, hermano, poder discernir no solo la palabra, sino la autoridad de la palabra. Los fariseos, los saduceos, los escribas tenían la palabra y hablaban de la palabra. Pero cuando el Señor se manifiesta, hermano, la gente dice, ¿y quién es este que con qué autoridad nos habla de la palabra? ¿Con qué autoridad predica? Mira, qué autoridad la que respalda la palabra. Esa es lo que nosotros necesitamos. La palabra, pero el respaldo de la autoridad de la palabra. Y el que respalda su palabra es el Señor. Es Dios. Ese respaldo es lo que nosotros necesitamos. Cuando vemos el respaldo de la autoridad de la palabra, aquí está el Señor. Y eso lo vamos a obedecer. Entonces, mi amado hermano, Josué ya tenía ese mandato y lo tomó en su corazón. Entonces ya en el verso 10 dice,
Y Josué mandó a los oficiales del pueblo diciendo, pasad por en medio del campamento y mandad al pueblo. Ya era una cadena de mando. Dios dando una orden de mando, una palabra de mando bajo autoridad sobre Josué. Josué viene y da la palabra de mando, la voz de mando, perdón, a los oficiales. Y les dice a los oficiales, y ustedes van a mandar al pueblo. Entonces dicen, pero no ustedes, sino la palabra que va. Pasad por en medio del campamento y mandad al pueblo diciendo, preparaos comida, porque dentro de 3 días pasaréis el Jordán para entrar a poseer la tierra que Jehová vuestro Dios os da en posesión. También Josué habló a los rubenitas y gaditas y a la media tribu de Manasés, diciendo, acordaos de la palabra que Moisés, siervo de Jehová, os mandó diciendo, Jehová vuestro Dios os ha dado reposo y os ha dado esta tierra. Entonces está diciendo, miren, ustedes, yo diría, yo, los oficiales, ustedes, todos estamos bajo una voz de mando. Les hizo entender que la voz de mando estaba sobre ellos, hermano. ¿Cuántas veces hemos oído predicar y hemos predicado? Porque con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios esperamos una gran voz ahí. ¡Ah! Prepárense, ya voy. No, la voz de mando comienza ya a establecer el Señor. ¿Por qué? Porque el Señor viene pronto. Y tenemos que estar bajo la voz de mando. La voz de mando, bajo, hermano, la voz de arcángel, que ese es otro nivel. Y él, la trompeta de Dios. Ahorita Dios nos está preparando, hermano, para que nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo esté en sintonía, para poder estar en sintonía con el deseo de Dios, hermano. Tenemos que ponernos de acuerdo con el que está arriba para poder entrar a tomar posesión de la herencia que Dios tiene para nosotros. Hermanos, de las promesas cumplidas. Promesas ya tenemos, pero cumplidas no. Dios va a cumplir sus promesas. Pero es a través de la voz de mando, hermano, que vino sobre Josué, después sobre los oficiales, después, hermanos, sobre el pueblo. ¿Y qué era? Para preparar alimentos, porque se iban a ir. Y iban a pasar al otro lado. Dios prepara todo. Aleluya. Entonces, regresamos otra vez al capítulo 3, verso 3. Y mandaron al pueblo, aquellos oficiales que habían recibido la orden, diciendo, cuando veáis el arca del pacto de Jehová vuestro Dios y los levitas sacerdotes que la llevan, vosotros saldréis de vuestro lugar y marcharéis en pos de ella. Hermano, pasar el Jordán en invierno era cosa difícil. Y el Jordán dice que estaba desbordado por ambos lados, hermano. Se había salido. Y en ese tiempo fue cuando Dios escogió, fíjese. Porque Dios no escogió en verano cuando era un riachuelito. No, escoge cuando Dios está, hermano, hace la prueba más grande para que le creamos. Ahí era para creer, para que no fueran a decir, es que con nuestra fuerza, con mi fe yo hice esto. Era la fe a la palabra, la fe de Dios a la palabra. Mandaron al pueblo diciendo, cuando veáis el arca del pacto de Jehová vuestro Dios y los levitas sacerdotes que la llevan, vosotros saldréis de vuestro lugar y marcharéis en pos de ella. Entonces, ¿en pos de quién iban a ir? Había un Josué, había una voz de mando, pero estaba el arca, que tipifica la presencia de Dios. La presencia de Dios ¿sobre quién? Sobre los sacerdotes. Hermanos, si Dios nos está preparando para un sacerdocio santo, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, hermano, es para que la presencia de Dios esté en nosotros. Como que a David se le había olvidado esto. Se le había olvidado cómo había pasado el pueblo de Israel, hermano, del desierto a la tierra prometida. Y definitivamente se le olvidó porque fue a consultar a los oficiales de su ejército,
Y luego, ¿pueden ir conmigo? Vamos a ir a traer el arca del pacto. Y dijeron, sí, vamos. Y se fue el ejército y se fue el pueblo. Fueron a traer el arca del pacto de casa de Abinadab, pero no la llevaron correctamente, sino que la subieron sobre carros nuevos, un carro nuevo, perdón, y con bueyes, hermano, y jalado por bueyes, así como lo hacía la gente, así como lo hacían las demás naciones, y pusieron el arca ahí. ¿Y qué pasó? Muerte, porque no era la forma correcta. Hasta que tienen que dejar el arca en casa de Obed-edom, el siervo rojo, cubierto por la sangre. Mi amado hermano, la dejan ahí y prospera Dios ese lugar. Y le dicen a David, fíjate que Dios ha prosperado a Obed-edom, dice, porque el arca está en su casa. Entonces comenzó David a preguntar cómo se llevaba el arca. Y cuando él descubrió cómo, hermano, lo primero que hizo fue llamar a los sacerdotes y enderezarlos. Dijo, ustedes sabían cómo y no me dijeron. Bueno, los sacerdotes tienen que saber cómo llevar el arca. No es copiando del mundo. Esta alabanza está bonita conmigo. Solo este canto está bueno, solo cambiémosle letra. O cambiémosle música. Esto no es conforme al plan de Dios. ¿Sobre qué? ¿Sobre qué? Sobre los hombros de los sacerdotes. Cuando se habla de los hombros, hermano, de los sacerdotes, está hablando, hermano, es con la responsabilidad sacerdotal de saber que el que está con nosotros es el Señor. El respeto, hermano, a la santidad de Dios. Esa gracia es la que tiene que estar sobre nosotros. No es que música le gusta a la gente para que nosotros le cantemos. ¿Qué música me gusta a mí? ¿Qué canto? No, ¿qué le gusta a Dios? ¿Qué quiere Dios? Esther se dejó vestir de acuerdo al gusto del rey y se convirtió en reina. La convirtieron en reina, hermano. A la Esther de este tiempo, que es la iglesia, la tienen que vestir de acuerdo al gusto del rey. Y el gusto del rey lo tiene el Espíritu Santo. El Espíritu Santo de Dios es el que va poniendo ese toque en cada uno de nosotros. En medio de nuestras situaciones difíciles, de nuestra alma, nuestra mente, nuestro corazón, todo, pero el Espíritu Santo sabe cómo vencer cada área. A fin de que sepáis el camino por donde habéis de ir, por cuanto vosotros no habéis pasado antes de ahora por este camino. Pero entre vosotros y ella haya distancia como de 2000 codos, no os acercaréis a ella. Fíjese, hermano, una distancia de 2000 codos, donde venía el pueblo. ¿Será que a esa distancia podían ver ellos a los hombres que llevaban el arca? No. Entonces, ¿qué se miraba? ¿Qué sobresalía? El arca. ¿Qué debe sobresalir? La presencia de Dios. Es que qué pastor, hermano, mire, qué predicador, qué profeta, qué esto. Bueno, se mira más al hombre y no a Dios. Una distancia de 2000 codos, ¿para qué? Para que no vean a los que llevan la presencia, sino que vean al que está presente. Para que puedan percibir, ver la presencia de Dios. Hermano, y los sacerdotes con la presencia de Dios tipificada en el arca. Cuando llegaron, dice, sus plantas de los pies tocaron el agua. Esos tenían que tener una fe tremenda porque ahí no podían soltar el arca. Llevaban el arca sobre los hombros y pasar por el agua y el agua se los llevaba. No podían soltar el arca y empezar a nadar. Tenían que ir con la seguridad. O Dios nos libra o el río nos lleva. Aquí ya no valía fuerza humana. Entonces vienen ellos, toman el arca y le dan la orden al pueblo. Cuando los sacerdotes, a los sacerdotes, cuando ustedes toquen el río, ahí se quedan parados. Cuando entraron todos al río, se mojaron la planta de los pies, las aguas se detuvieron acá y las de aquí se fueron. Y entonces todo estaba listo y empezó el pueblo a pasar. Los primeros todavía la tierra estaba húmeda. Pero ya después de haber pasado un montón, todo era polvo.
Ya no había humedad. ¿Quiénes sintieron el agua del río, hermano? Los sacerdotes. Ellos tuvieron la experiencia de ver cómo al tocar sus pies el agua, hermano, se detuvieron las aguas y se amontonaron, dice, hermano. Y las otras corrieron. Pero el pueblo no se mojó. Entonces muchas veces cuando usted es llamado a ser ministro, le llueve, hermano, por todos lados. Y dice, pero ¿por qué aquel tan tranquilo? Sí, hombre, que lo están preparando a usted para llevar el arca, para que los otros puedan pasar fácilmente. Unos tan fácil que entran, hermano, y a otros nos ha costado un montón entrar. ¿Por qué? Porque Dios quiere que nosotros abramos camino para que otros pasen. Fíjese, hermano, aquellos hombres de cual hay una parábola que el Señor dijo que el reino de Dios es semejante a un señor que salió a contratar obreros, hermano, trabajadores. Dijo, vayan a trabajar a mi viña y les voy a pagar un denario. Un tiempecito después sale otra vez y dice, van a trabajar a mi viña y les voy a pagar un denario. Y después otra vez. Y ya cuando faltaba una hora para salir del trabajo, los que habían entrado primero, dice, ¿y ustedes por qué no han ido a trabajar? No hay nadie quien nos contrate. Pues vayan a mi viña y vayan a trabajar, ¿no? Y en el momento de la paga, les comienza a pagar a los que llegaron de último. Aquí está tu denario, aquí está tu denario, aquí está tu denario. ¿Y los demás? Si a estos que solo trabajaron una hora les dieron un denario, ¿cuánto nos irán a dar a nosotros? Y piensa el Señor a pagarles a todos un denario. Y los que habían trabajado todo el día dicen, pero eso es injusto. Nosotros trabajamos todo el día y nos dan un denario. Y estos que trabajaron una hora también les dan lo mismo. Ese es injusto. Y viene el Señor aquí en la parábola, el dueño de la viña les dice, ¿por cuánto te contraté? Por un denario. Entonces no te estoy mintiendo ni estoy siendo injusto contigo. Te contraté por un denario y a aquellos también los contraté. Y con lo mío yo puedo hacer lo que quiero. Entonces, mi amado hermano, el Señor, fíjese que dice que los postreros serán primeros. Entonces unos que ya soportaron los embates, hermano, del enemigo por llevar el evangelio, hasta los mataron, fueron quemados, perseguidos y nosotros por una media mal mirada, ya nos queremos ir. Si viviéramos en los lugares donde persiguen a los predicadores, hermano, cabal que nos volvemos ateos. No, hermano, tenemos que ser valientes. Si la presencia de Dios está con usted, es porque Dios le quiere abrir el camino a otros, para que pasen más fácil. Pero tenemos que ser fieles. Y Dios quiere que haya esa fidelidad en nosotros. Ahora, tenían que ver el arca, ¿por qué? Porque el lugar, el camino por donde van, nunca lo han visto. Cosa que no se ha oído, cosa que no se ha visto, que ha subido a corazón de hombre, es lo que Dios tiene preparado. Pero viendo la presencia de Dios, no viendo al hombre, viendo la presencia de Dios, viendo al Señor. ¿A quién siguió Moisés? Siguió como viendo al invisible. Invisible, pero él por la fe creyó, él va delante de mí y camino. Yo iré contigo y te daré descanso, y caminó. Y era invisible, pero la fe hacía que él tuviera la certeza de que iba en pos del Señor. Entonces, hermanos, solo la fe puede hacer que nosotros veamos que vamos en pos de Él. Así que el Señor es bueno. A fin de que sepáis el camino por donde habéis de ir, por cuanto vosotros no habéis pasado antes de ahora por este camino, pero entre vosotros y ella hay una distancia como de 2000 codos, no os acercaréis a ella.
Es el enfoque de decir, no van a ver al hombre, van a ver la presencia de Dios. Si la presencia de Dios está en su vida, si la presencia de Dios está en alguien, es la presencia de Dios, no es la persona en sí, no es el hombre en sí, es Dios en nosotros, Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Ya dejemos de ver, hermano, que los hombres grandes, que profeta, que apóstol, que pastor, que maestro, no, hermano, al Señor. Sin el Señor no somos nada, hermano. Sin el Señor no somos nada. Es el Señor, es su presencia, es su gloria. Eso es lo que debemos de anhelar, la presencia, la gloria de Dios. Y Josué dijo al pueblo, santificaos, porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. La operación es, miren, para poder ver, contemplar la presencia de Dios, la gloria de Dios, una operación de santidad en su vida. Una operación de santidad en su vida. Cuando el Señor hablaba a mi corazón, dice, hazme un altar en tu corazón para mí. Decía, ¿cómo hacer un altar? Qué difícil la pone Dios en este tiempo. Porque antes le decía a alguien, hermano, en el Antiguo Testamento, hazme un altar. Yo sé empezar a buscar el lugar, unas piedras y poner todo ahí, traer un corderito, un buey y sacrificarlo. Pero ahora qué difícil que le digan a usted, hazme un altar en tu corazón. ¿Cómo lo voy a hacer? Hazme un altar en tu vida. ¿Cómo lo voy a hacer? Empezamos a pensar de una y otra manera. Hasta que un día el Señor me dijo, mira, para que tengas un altar en tu corazón, deja que mi Espíritu Santo trabaje tu vida, porque es el único que puede levantar el altar que hay en tu corazón. Es dejar que el Espíritu Santo te trabaje, es dejar que el Espíritu Santo haga su obra en tu vida. Cuando el Espíritu Santo está haciendo su obra en nuestra vida, Él está haciendo un altar para Dios. Nos está bendiciendo, pero al mismo tiempo, hermano, está haciendo un altar para Dios. Para que el fuego de Dios descienda sobre nosotros y las virtudes del Señor se manifiesten en nuestra vida. Dejemos que el Espíritu Santo trabaje en nosotros, que el Espíritu Santo de Dios opere en nuestras vidas. Hermano, y el Señor también le habla a los sacerdotes, que ellos creían que llevar la presencia de Dios era porque eran muy buenos. Y habló Josué a los sacerdotes diciendo, tomad el arca del pacto, pasad delante del pueblo. Y ellos tomaron el arca del pacto y fueron delante del pueblo. Entonces Jehová dijo a Josué, desde este día comenzaré a engrandecerte delante de los ojos de todo Israel, para que entiendan que como estuve con Moisés, así estaré contigo. Tú pues mandarás a los sacerdotes. Los sacerdotes tenían que estar bajo autoridad bajo voz de mando. Además, cuando alguien dice es que Dios me usa, si usted viera, a mí me usa mejor que el predicador, me usa más que al pastor. A mí me llaman para ir a dar consejo, me llaman para ir a dar profecía, me llaman ahí porque el Señor está conmigo, yo busco al Señor y el Señor está conmigo. Le dicen a Josué, mira, también llámate a los sacerdotes que llevan el arca y diles que tienen que estar bajo la voz de mando que yo te he dado a ti. Ahí no se escapa nadie, hermano. Los oficiales bajo voz de mando, el pueblo bajo voz de mando y los sacerdotes bajo voz de mando. Intercesores bajo autoridad, el pueblo bajo autoridad y los que dicen que los de la alabanza atraen la presencia de Dios. Cuento. A Dios se le place manifestar, hermano. Y se manifiesta. Claro, Él habita en medio de la alabanza y toca el corazón para que se le alabe, hermano, como a Él le agrada y Él desciende. David decía, tú habitas entre las alabanzas, ¿va? Pero el que tocó el corazón de David fue Dios para que le cantara, para que descendiera al Señor. Entonces, hermano, si Dios manifiesta su gloria, su poder, su magnificencia en su vida, métete al orden. Hay una voz de mando. Lleven el arca, pero no, que no los vean a ustedes. Mire, ahora ya somos famosos, hermano.
Ya hacemos nuestros propios cantos, ya hacemos esto y todo, y empieza la fama humana. No es la fama humana, la alabanza, la adoración es para Él, para el Señor. Y para ello dice, manda a los sacerdotes, que estén también bajo autoridad. Tú pues, verso 8, tú pues mandarás a los sacerdotes que llevan el arca del pacto. Cuando hayáis entrado hasta el borde del agua del Jordán, pararéis en el Jordán. Cuando le dan las órdenes, tenían que aprender a obedecer órdenes. Muy glorioso es llevar la presencia de Dios, pero tiene que aprender a llevar órdenes. Es que yo no soy del pueblo, yo tengo privilegio, bajo órdenes. Es que yo soy intercesor, intercesora, bajo órdenes. Ese es el punto clave. Y cuando se vence, se vence a Og y a Sehón, hermano, se da fruto de obediencia. La rebeldía desaparece, o mengua, mejor dicho. La rebeldía y el orgullo, hermano, desaparecen. Pero tiene que manifestarse la obediencia. Y cuando ya hay obediencia, escogidos para obedecer y ser rociados con la sangre. La obediencia nuestra. Un día Dios habló a mi corazón y me dijo, si tú obedecieras al 100% de lo que yo te digo, lo que debes de hacer, si obedecieras al 100% delante de mí, no es una gran proeza ni una gran hazaña. ¿Y por qué, Señor? Porque para eso te hice, para obedecer al 100%. Y si llegáramos al nivel de obedecer, yo creo que no llegamos ni al 10%, pero si llegáramos a obedecer al 100%, yo no me puedo presentar delante de Dios y decirle, Señor, mira, aquí te traigo mi obediencia, te obedecí en todo, 100%. No es acepta, porque tiene que llevar el sello. ¿Y cuál es el sello? Escogidos para obedecer y ser rociados con la sangre. Mi obediencia tiene que ser certificada con la sangre, hermano. Porque mi obediencia es carnal y espiritual. Es en pos de mis propios intereses, mis propios derechos. Y solo la sangre de Cristo puede anular lo mío y mantenerlo de Él en nosotros. Entonces, dos cosas, obediencia y sangre de Cristo. No sangre de cualquiera, sangre maravillosa y preciosa del Señor. Nuestra obediencia tiene que ser sellada por la sangre de Cristo. El apóstol Pablo se le subieron los humos en una oportunidad. Y dice, hermano, yo he hecho más que todos los apóstoles. Pero viene el Espíritu Santo y le redarguye y dice, no yo, dice, la gracia de Dios que hay en mí. Es la gracia de Dios. La gracia de Dios nos permite obedecer y obedecimos. Ahora necesitas la aplicación de la sangre. Porque en nuestra obediencia pecamos también. ¿Cómo pequé contra Dios? No puedo haber pecado. Mire, yo estoy obedeciéndole al Señor. Yo estoy con la seguridad, pero en mi obediencia puedo lastimar a otro porque no es maduro. ¿No? Puedo lastimar a otro porque no es maduro. ¿No? Entonces eso ya el otro me lo toma como pecado, como un error. Te viene el Señor y la sangre te lava, te limpia. ¿Cuántas veces ha obedecido a usted que a otro le cae mal cuando usted obedece? Si usted está trabajando en una empresa y le dice, mira, ponga en su lugar a aquel que se está portando mal, que no está cumpliendo con sus responsabilidades, y usted llega, hermano, le dieron una orden, llega y dice, mire, hay una queja suya, ¿verdad? Así que trabaje bien. A usted le ordenaron, el otro se enoja con usted. Y así es en el reino. También nosotros damos la palabra y a veces la gente se enoja. Y ya el otro le es tomado como pecado, pero viene el Señor y lo limpia. Pero la palabra del principio, la palabra que usted le da, que usted tiene la certeza que Dios le dio, en esa camine. Y no se mueva de ahí.
Por eso a Jeremías le dice el Señor, diles que se detengan en la encrucijada de sus caminos y que pregunten por la senda antigua. Es decir, oír la voz de Dios, hermano. Recordar la palabra que Dios le ha dado. Y la palabra que Dios le ha dado es: el que comenzó en ti la buena obra, la va a perfeccionar. Así que, bendito es el Señor. Aleluya. Aleluya, gloria a ti, Señor. Gracias. Danos de tu gracia, Señor, para conquistar nuestra alma. Rendimos toda desobediencia y toda rebelión, Señor, la ponemos a tus pies. Señor, bajo la planta de tus pies sean puestas la rebelión y la desobediencia en nuestra vida, así como el orgullo, la altanería, la soberbia. Y danos de tu gracia para atender tu voz y tus palabras, Señor, y ponerlas por obra. Pero sobre todo, Señor, que sea ministrada la sangre de Cristo Jesús sobre nuestra vida, para caminar en tu voluntad, en tu propósito y en el deseo. Señor, que los que hemos oído tu palabra en esta hora, Señor, seamos fortalecidos por el poder de tu palabra. Seamos llenos del aceite nuevo y fresco, Señor. Ese aceite nuevo venga sobre cada uno. Esa unción nueva, ese vino santo que viene del cielo, venga sobre nosotros para que haya gozo y paz en nuestra vida. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús, y lleva con bendición a tus hijos para que se cumplan los propósitos tuyos en nuestra vida. Señor, suplico, Señor, que la unción ministre la vida de cada uno. La unción sea derramada, Señor, para ministrar. Y que el mismo espíritu de revelación, Señor, esté sobre nosotros para poder entender, comprender tu palabra y la visitación tuya, Señor, a nuestra vida. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Señor, ministra bendición sobre tu pueblo. Ministra bendición, Señor, sobre nosotros. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Que sea bendito, Señor, tu nombre sobre nuestra vida y que sea invocado tu nombre sobre nosotros para gloria de tu nombre. Gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Hay una fuente en mí que está brotando, que está fluyendo dentro de mí. Hay una fuente en mí que está brotando, que está fluyendo dentro de mí. Es un río de alabanza y de adoración.